Si ustedes tienen en la mente un escudo de España, verán dos columnas, las dos columnas de Hércules, y verán una curiosa inscripción, el Plus Ultra, el más allá, porque hasta el descubrimiento de América en 1492 esto era considerado por los antiguos el final del mundo conocido, el non plus ultra. En una ciudad muy cercana, alguien decidió hace no muchos años que non plus ultra significaba que después de Cádiz ni hablar, así que desde Cádiz nos viene hoy nuestro siguiente invitado, que es profesor, para hablarnos de las columnas de Hércules y del non plus ultra. Don Antonio Sánchez Illesca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de Cádiz sí hay que hablar, ¿no? Por mucho que dijera el amigo Paco Alba. Sí, efectivamente, hay mucho que contar. Hay una historia ahí latente y lamentablemente muy desconocida para los gaditanos, para los españoles en general, que es la historia de esos fenicios fundadores de nuestro entorno. De nuestro entorno, dice bien, porque además, ahora entraremos en detalles, pero siempre decimos que leer nos permite conocer parajes que no vamos a estar nunca, viajar a mundos inhóspitos o a lugares inhóspitos, ver, pues no sé, cualquier ciudad o cualquier parte del mundo, imaginárnosla. Pero por lo que me cuenta, no solo leer, sino escribir, porque usted usted ha estado en Ceuta en su vida, el tiempo de bajarse del barco, ir al hotel, venir a la tele y dentro de un rato presentar el libro a las 8 en la Biblioteca Pública de Estado de Efectivamente, efectivamente. Pero me quedo con eso que has dicho, de lo de conocer parajes desconocidos. En la novela histórica, que yo digo que es la única máquina del tiempo que existe, realmente, la única que nos permite viajar a través del tiempo y entrar en esos parajes tan modificados, no solamente por la acción del hombre, sino por la acción del propio tiempo. Estamos hablando de hace 2400 años. La novela está ambientada en el siglo IV, mediados del siglo IV antes de Cristo, y claro, yo no conocía Ceuta, todas las referencias que tenían eran referencias de fuentes antiguas, cuando mencionaban los montes, en el caso de Ceuta, el monte Avila o la población de Avila, o en el caso de Europa, el monte Calpe, los alrededores de la bahía de Algeciras, con el peñón de Gibraltar, y bueno, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Lo típico. Sin embargo, detrás de la leyenda hay una historia, hay mucha historia constatada por las fuentes y por la arqueología. No es todo leyenda, no es todo mito. La leyenda dice que el amigo Hércules tenía que hacer unos trabajos, creo que era limpiar unos establos, y dijo, falta agua, y dice, bueno, pues no te preocupes, yo cojo, empujo por aquí, empujo por allí, abro el estrecho, y fíjate si hay agua ahí. Claro, eso evidentemente en la mitología, que las hemos reducido casi, o la ha reducido casi a la cuestión de caricatura en los últimos 20 segundos. Pero en la documentación histórica, el rigor científico, ¿qué nos dice? El rigor científico, sobre todo desde el punto de vista histórico, de análisis histórico o filológico, el mito da interpreta siempre alguna realidad oculta, alguna realidad que los estudiosos, los exégetas que interpretan los mitos, no siempre descubren algo detrás de ellos. Detrás de la leyenda de las hazañas, las famosas hazañas de Hércules, siempre hay algo, y mi novela va un poco de eso, de intentar investigar qué es lo que hay detrás de eso, teniendo en cuenta que es el comienzo de una trilogía, es decir, que digamos que lo más ambicioso, digamos, se verá en el desarrollo de la trilogía, pero el primer tomo se centra más que nada en el entorno de Gadir, en el periodo de mayor esplendor, cuando se hablaba no solamente de la ciudad de Gadir, sino de la Liga de Gadir, que comprendía pues una serie de ciudades no solamente en la costa meridional de Europa o de Hispania, sino en el norte de África, y todo eso era zona de influencia de la ciudad, casi se puede decir una urbe cosmopolita, comercial, que era la ciudad de Gadir, antes incluso de la llegada de los romanos y de la llegada de los cartagineses, ¿no? Entonces, bueno, pues la única manera que tenía de adentrarme en ese mundo era a través de la arqueología, a través de las interpretaciones históricas modernas y las fuentes antiguas, las fuentes clásicas, que nunca caducan. Vamos, se puede interpretar, reinterpretar, corregir, matizar, pero ahí están, siempre como referente.
Ah, es que estamos hablando de Cádiz, de la ciudad más antigua de Occidente. Sí, estamos hablando hasta que no nos lo rebatan. Hasta que no lo rebatan. Hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no se demuestre lo contrario. Estamos hablando de Ceuta, una ciudad que hace, quiero recordar que 12 años, creíamos que tiene 2.000, resulta que tiene 2.700 años a través de unos restos fenicios que se encontraron precisamente al final de la Gran Vía. Estamos hablando posiblemente de la caja negra del mundo, si esto fuera un avión. Es decir, del sitio donde se guardan todo, bueno, pues posiblemente de unos sitios más, de las zonas del mundo más antiguas y por tanto con sin duda. Es más, incluso antes de la fundación de Gadir ya se habla en la costa occidental africana de un templo incluso más antiguo que el emblemático templo de Hércules en Gadir, que es situado en la Lixus fenicia, que es la actual Larache. Es decir, y toda esa zona, que además fue explorada también por navegantes cartagineses, y yo, de hecho, aunque sabía muy bien del pasado fenicio también de Ceuta, como no, lo primero, curiosamente, que además ha sido casi casual, ¿no? Porque ha dado la casualidad de que me he alojado en la Gran Vía, pues he dado con esos restos que acabas de mencionar y yo, vamos, no sabía que había por alguna parte, pero no los tenía localizados, y lo primero que me veo es eso y digo, bueno, la bienvenida que me ha dado Ceuta ha sido más conveniente imposible, ¿no? Fíjense ustedes hasta qué punto estamos hermanados ambas ciudades, ambas orillas del estrecho, que la fotografía de portada, por cierto, de nuestro querido y recordado amigo Pepe Gutiérrez, sí. Es una fotografía que, bueno, pues cualquier gaditano la podría ver y reconocer el escudo de la propia ciudad. Totalmente, de Cádiz. Claro que sí, claro que sí. Hércules, yo digo siempre, hermana las dos orillas del estrecho. Se suele decir de que viene a separar un poco los dos continentes, ¿no? Y realmente el mito no se decanta, Hércules está en medio de esos dos continentes, ¿no? Pero es que nunca hemos hecho la interpretación a la inversa, que quizás el sentido era el de unir a los dos continentes, no tanto el de separarlos, sino de unirlos desde el punto de vista de los pueblos, porque estamos hablando de una época en que los asentamientos fenicios estaban tanto a un lado del estrecho como a otros, y que tenían unos fuertes vínculos en común, una unión posiblemente que hoy en día pues no exista a ese nivel. Estamos hablando de economía, de comercio, de entendimiento entre culturas, porque era una cultura oriental en principio, cuando llegaron, muy influida incluso por la cultura egipcia. No en vano se han encontrado amuletos egipcios en mi ciudad, en la ciudad de Cádiz. Y aquí pues dejaron una fuerte influencia de toda esa cultura con lo que ya había aquí, con las culturas autóctonas de la zona. Lo que hoy llamaríamos globalización. Sí, pues no va descaminado. Aunque incluso algunos autores apuntan a que ya había una proto-globalización, incluso antes de esa caída general del Oriente, esa invasión terrible de los pueblos del mar, que llega un momento, una edad oscura, y después de esa edad oscura vuelve de nuevo ese bronce final, esa época del bronce final, resurge de nuevo las colonizaciones, aparece de nuevo Grecia, aparece de nuevo los fenicios de Tiro, de Sidón, se funda Gadir, todo eso después de la guerra de Troya, que parece ser que marca un poco el final de esa primera etapa de comercio a gran escala. Pero cuando resurge todo, resurge al mismo tiempo con el escenario del Mediterráneo occidental. Ya no está todo marginado dentro de lo que es las islas del Egeo, el Oriente Próximo, sino que ya entra en la escena de la historia el Mediterráneo occidental con Cartago, que además geográficamente está situado muy en el centro del Mediterráneo, y el extremo occidente, donde estaba justamente el non plus ultra, que es un lema muy curioso de analizar. Yo siempre digo que en un principio, más que todas las interpretaciones que se han dado a posteriori, era un aviso, una advertencia. No pases para allá. Sí, cuidado, que estamos vigilando. No solamente se trataba de disuadir a los rivales navegantes en busca de nuevos mercados
con el fantasma de, bueno, pues de monstruos marinos. Caribdis, aquel de la Odisea, que sí, algunos situaban aquí en el estrecho, ¿no? Era el monstruo aquel que devoraba las almas de los marinos. Totalmente, ya entonces, en época de Homero, siglo VIII antes de Cristo, ya se tenía, digamos, aunque envuelto en una nebulosa, ¿no?, esa conciencia del extremo occidente, donde se acababa el mundo, donde empezaba el Hades, el mundo del submundo, los infiernos. Antes comentabas que Hércules llegó hasta aquí, y aquí justamente realizó una de sus últimas hazañas, sí, donde además se ubicaba más o menos por estos parajes. Se dice hay diversas teorías, ¿no? Entra dentro de lo mitológico, de lo legendario, que se ubicaba el Jardín de las Hespérides, una especie de paraíso terrenal. Y lo que sí que, al hilo de todo esto, lo que sí quiero es al espectador que nos esté viendo que se quite un poco la idea de la cabeza de que es una novela fantástica. Es una novela en la que evidentemente la fantástica es la historia. Sí, la leyenda, el mito, evidentemente forma parte de la religión fenicia en este caso, politeísta como la gran mayoría de las religiones antiguas, y entre ellos estaba la figura de Melkart. Evidentemente el Melkart fenicio era el Hércules romano, y por cuestiones más que nada de marketing, claramente yo hablo de Hércules, pero estamos hablando del Melkart fenicio, algo que suena más desconocido, claro. Sufre un sincretismo, porque realmente hablamos de figuras de dioses prácticamente idénticos, y la historia dará razón, es decir, se identificará con el Heracles griego, que es el Hércules romano, y al final el último periodo de vida, de esplendor del templo, en pleno apogeo del Imperio Romano, que será visitado por Julio César, por Trajano, por Aníbal. Sí, un templo famosísimo donde los haya. Y ya que estamos en Ceuta, pues me gustaría volver a insistir en eso, ¿no? Uno de los 3 principales escenarios de la novela, donde más está reservado toda la acción más trepidante de la misma, porque en ella hay no solamente descripciones evocadoras, aventuras, sino también épica, episodios bélicos, combates navales, aquí en este escenario marítimo con el estrecho de Gibraltar. Pues justamente ahí tendrá lugar la acción más descarnada, abierta, que enfrentará, digamos, a los 2 bandos en pugna por los tesoros del templo de Hércules, un templo famosísimo en la antigüedad por su riqueza y por muchas otras actividades que llevaba a cabo. En los templos de la antigüedad hay que recordar que no solamente tenían funciones religiosas, sino comerciales, eran centros de saber, en fin, eran que echaron los mercaderes del templo, que decía, sí, efectivamente, que decía el otro. Cristo, propio Cristo. Efectivamente. 2 cuestiones antes de terminar. Me llama mucho la atención esa parte en Ceuta, y sobre todo el trabajo de documentación. Ha tenido que ser arduo a la vez que apasionante, ¿no? Arduo, pero apasionante. O sea, lo has clavado. Es efectivamente. Y el hecho de que sea apasionante hace que al final no notes esa aspereza de tener que estar porque es que incluso yo he disfrutado más documentándome que luego ya corrigiendo la novela. Cuando la estás escribiendo, pero el tema de las correcciones, sobre todo cuando ya la editorial te ha advertido de que, bueno, está todo correcto, todo bien, cuando uno la está corrigiendo a su libre albedrío, pues sin presiones, está muy tranquilo, pero cuando la editorial está encima es un periodo un poquito más, digamos, menos apasionante del proceso de crear un libro. Y 4 años que me ha llevado, pero que yo lo que espero es que el lector que se acerca a la novela se apasione tanto por un mundo como yo me he apasionado, y un mundo además desconocido, porque estamos muy acostumbrados a hablar de Roma, incluso cuando hablamos de nuestro entorno, y nos queremos retrotraerlo más en la historia, sigue apareciendo Roma o como mucho Cartago, y luego damos un salto increíble y nos metemos en Tartesos, y dejamos ahí en medio un mundo fenicio muy poco explotado desde el punto de vista literario, y eso a mí me hizo pensar, porque es que no existe una novela con el Cádiz o el entorno de Cádiz fenicio como protagonista de la historia, como protagonista, no como comparsa de Roma o de Cartago o de las otras potencias que entonces poco después empezarían a dominar el mundo.
Bueno, pues dentro de un ratito en la Biblioteca Pública del Estado, el No Conoce Ceuta, ya le digo que esas imágenes que ven ustedes de Hércules se las va a encontrar saliendo de aquí, camino de la biblioteca, si va andando. Construidas además en esa biblioteca sobre unos restos arqueológicos que son verdaderamente envidiables. Bueno, aparecen hay unas pequeñas losetitas pintadas, eso solo ocurre en la Biblioteca Pública del Estado, en ese barrio árabe sobre el que se construyó. La Alhambra de Granada, y quiero recordar que en el monasterio de Santo Domingo Silo. Se lo van a explicar mejor allí y desde luego allí van a poder disfrutar mucho más y mejor de esta novela, la primera de la trilogía de este profesor Antonio Sánchez Illescas, que nos llega desde Cádiz, de una de las ciudades oficial y sentimentalmente hermanadas con Ceuta. Don Antonio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ti. Seguimos en un minuto.